Muy bien, buenos días. Buenos días. Que la paz del cielo y el amor de Cristo more en cada corazón aquí. Dígale al que está a su lado, Cristo te ama, dígaselo. Lo noto así un poco tenso. Yo sé que tenemos hambre, ¿verdad? Pero la mayor hambre que tenemos es de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Cuenta la historia en un país un poquito lejano de Puerto Rico, no es aquí, lejito de aquí. En un tiempo donde esto se podía, habían dos niños, estudiaban juntos en la escuela. Le vamos a poner Juan y Pedrito. Juan era aquel muchacho, hijo de una familia que, ¿verdad?, tenía dinero, no le faltaba nada en el hogar. En cambio, Pedrito era aquel muchacho que venía de un hogar muy humilde, tanto disfuncional. Sus padres se habían divorciado. Cuando él tenía aproximadamente unos 7 años, su mamá murió. Así que la abuela fue la que se encargó de criar a Pedrito. Una señora muy humilde. Ella hacía diferentes cositas en la casa para salir, luego venderlo y con eso mantener a este muchacho. Pero ella se preocupaba de que él fuera a la escuela. No importan las circunstancias en la cual estaba viviendo, ella siempre quiso que él fuera a la escuela. Un día, cuando llegaron a la escuela, la maestra había reunido a todos los niños. Allí estaba Juan y allí estaba Pedrito. Y la maestra dijo, como es de costumbre, cuando comenzamos el año escolar, vamos a poner las reglas del aula de clase. Así que todos juntos iban a participar. Los muchachos iban a dictar cuáles eran las leyes que se iban a llevar a cabo en aquella aula de clase. Así que comenzaron unos a decir, bueno, maestra, en cuanto al tiempo, así y asá. Cuando llegó en cuanto al comportamiento de los muchachos y las cosas indebidas que podían hacer en el aula, allí se tomó la determinación de que si alguno robaba, el castigo a recibir eran 7 reglazos en su espalda. ¿Cuánto? 7 reglazos en la espalda. Los mismos muchachos estaban dictando la sentencia. Muy bien. Bueno, le dije que esto es en un país lejos de Puerto Rico. Número 2, en un tiempo donde estas cosas eran un tanto permitidas, ¿verdad? Ya hoy en día una maestra le habla un poquito duro al estudiante y los padres llegan y, ¿verdad? Por eso tenemos tantos niños buenos hoy en día. Así que dictaron la sentencia. Pasó el tiempo. Todo iba muy bien en el aula de clase. Un día, Juan, un tanto alborotado, vino donde la maestra y le dijo, maestra, ha sucedido algo con mi lunch. Yo traje el almuerzo en mi lonchera y el sándwich que traje ha desaparecido. La maestra, y ese fue salvado por el celular. La maestra, allí un tanto sorprendida, dijo, hay que buscar a ver quién se ha robado el sándwich de Juan. Y buscando allí nadie quería confesar, porque todos sabían que la sentencia eran ¿cuántos reglazos? En la espalda. Y uno por uno fueron revisando los lugares de cada estudiante. Y cuando llegaron allí al pupitre de aquel muchacho llamado Pedrito, abrieron aquella cosa y miraron dentro y allí estaba la mitad todavía del sándwich de Juan. La maestra, muy triste, pero tenía que llevar a cabo la sentencia, ¿verdad? Que ya estaba, ella debía cumplir con la ley. Así que llamando a Pedrito, lo llevaron al frente
Y frente a la pizarra, él tenía que confesar su pecado y entonces llevar a cabo el castigo. Aquel joven con lágrimas en los ojos se paró y comenzó a confesar delante de sus amiguitos: yo soy el transgresor de la ley. Yo fui el que pequé en el aula de clase. Yo le he robado el sándwich a mi compañero de clase, Juan. Así que entiendo que se me deben dar 7 reglazos en la espalda. Y la maestra le dijo: ¿por qué lo hiciste? Confiesa por qué lo hiciste. Trata de justificarte, aunque eso no iba a servir de mucho, pensaban ellos. Así que Pedrito dijo: bueno, es que yo vivo con mi abuela y mi abuela no ha podido, por causa de una enfermedad que tiene, hacer las cosas que ella hace para vender, y el dinero no ha entrado a la casa. Y yo llevo 3 días sin comer y ya no aguantaba más. Así que cuando vi el sándwich de Juan, no pude resistir la tentación. Lo tomé y por eso comencé a comerlo. La maestra, con lágrimas en los ojos, le dijo: Pedrito, tú entiendes, ¿verdad?, que debo cumplir con la ley. Él dijo: sí, maestra. Levanta tu camisa, quítala, para yo poder llevar a cabo el castigo. Cuando todo el aula de clase miró el cuerpo de aquel jovencito flaquito, las costillas se pintaban cada una perfectamente en lo poco de piel que tenía. Y él, dando la espalda, le dijo: maestra, cumpla con su deber. Juan, no soportando lo que estaba viendo, se levantó y dijo: maestra, un momento. Yo sé que la ley dice que a Pedrito hay que darle 7 veces con la regla en la espalda. Pero lo que la ley no quita es que puede haber un sustituto para Pedrito. Y la maestra le dijo: muy bien, ¿y quién sería ese sustituto? Juan le dijo: yo, maestra. Juan estaba un tanto gordito, se parecía un poco a mí. Así que Juan se quitó su camisa, abrazando a Pedrito, le dijo: maestra, proceda a llevar a cabo el castigo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, donde vamos a comenzar estudiando, se relata una historia un tanto parecida. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tomando como punto de partida este versículo, el título para el tema de esta mañana: con su sangre él escribió, te amo. Podemos inclinar el rostro y orar. Padre de amor y de misericordia, cuán agradecidos estamos, Señor, porque sabiendo que siendo nosotros los transgresores de la ley, los culpables, oh Dios, llegó el sustituto Jesús para presentarse Él en vez de nosotros, para recibir Él el castigo, para que nosotros podamos tener hoy la salvación y la vida eterna. Mi Señor, que en esta hora lo humano que hay detrás de este púlpito pueda desaparecer. Oh Padre de amor, que todo prejuicio pueda irse lejos de este lugar. Que lo divino pueda ser lo que fluya en medio nuestro, de tal manera que su mensaje pueda llegar
a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Si vamos un poquito atrás en Isaías 53, comenzando desde el versículo 1, vamos a entender un poco qué era lo que estaba pasando, cuál era el lugar, cómo estaban las circunstancias, el camino, cómo estaba a donde Cristo iba a llegar. El Mesías debía venir para presentarse como el sustituto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un pueblo que había transgredido la ley, que había caminado en dirección contraria a Dios, era lo que Cristo debía enfrentar cuando Él viniese para presentarse como el holocausto delante de su Padre. Note lo que dice Isaías 53, 1 en adelante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza con una pregunta el profeta. ¿Quién es el que ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él. ¿Quién llevó? Él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué cosa? A ver, ¿están conmigo o no están conmigo? Y sufrió ¿qué cosa? Nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué cosa? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cómo usted lee la Biblia, pero cuando yo analizo este versículo me doy cuenta cuán inmerecedor de la gracia de Dios soy. Cuánto amor manifestó Dios para conmigo. Cómo Dios estuvo dispuesto a entregar a su único hijo por amor a mí, un pecador impedernido como yo. Yo alabo y glorifico el nombre de Cristo Jesús. Dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús pudo haber sido, físicamente hablando, el ser más hermoso que hubiera en toda la tierra para entonces. Pero en cambio dice que vendría ¿cómo? Sin atractivo, para que le deseemos. Y a veces nosotros perdemos tanto tiempo, ¿verdad? Frente al espejo, tratando de buscar una belleza que, yo no sé usted, pero por más que la busco no la encuentro. Pero alabo el nombre de Cristo Jesús. Dice que experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Usted ha analizado en estas palabras? Jesús vino a morir por un pueblo que había pecado. Un pueblo que se había alejado. Los judíos conocían la ley. Ellos sabían la historia, que no la estaban estudiando la gran mayoría de ellos como debían para entender quién era el que estaba en ese pesebre y después caminando por allí, por la ciudad de Galilea. Que ellos no entendieran eso porque descuidaron el estudio de la palabra de Dios. Son, como decimos por ahí, otros 20 pesos, ¿verdad? Pero la historia ya estaba escrita. Conocían la gran mayoría, un grupo grande de ellos, lo que estaba pasando. Pero no entendían la realidad de cómo iba a llegar ese Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Los judíos esperaban que Cristo llegara con un carruaje, muchos soldados, unas vestiduras de un rey en esta tierra, una corona de oro, muchos siervos que le sirvieran. Mas no entendieron que aquel humilde bebé que había nacido en aquel pesebre, ni una cuna se encontró para él, un pesebre.
allí en aquel lugar donde había un establo, porque en el mesón no había un lugar para el Rey del universo. No entendieron que ese era el Salvador de este mundo. Y mientras Jesús caminó, como dice Isaías, el pueblo escondía de él el rostro y lo menospreciaba. Jesús caminaba sanando a la gente. Al ciego le devolvió la vista. Al cojo lo puso a caminar en derecho. Al paralítico le devolvió las facultades de moverse. Al muerto lo resucitó. Al leproso lo limpió. Pero aún eso no era suficiente para unas mentes cerradas, hundidas en la concupiscencia de su pecado. No pudieron entender que aquel que caminaba entre ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Romanos 3, 21 y 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia. Romanos 3, 21 al 25. Búsquelo en su Biblia. Romanos 3, 21 al 25. Dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice allí, por cuanto algunos pecaron. ¿Cómo dice la palabra? Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron y están ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente ¿por quién? Por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? Mire, yo no sé cómo usted se siente, ni en el estatus que usted se encuentre, yo no lo sé. De hecho, no me interesa. Pero una cosa sí le quiero decir. Si usted ha alcanzado todo en esta vida, si usted ha logrado los títulos más altos en esta vida, si ha logrado acumular muchas riquezas en el banco en esta vida, usted tiene algo, ¿verdad? Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, no tiene absolutamente nada. ¿Cómo dije? Si no tiene a Cristo Jesús, ¿cuánto tiene? Nada. ¿Sabe por qué? Porque muy pronto todas esas riquezas, todas esas posesiones, todos aquellos títulos serán destruidos aquí en la tierra. Pero todos aquellos que se vistan del manto de justicia de Cristo Jesús vivirán por la eternidad con Dios. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviésemos la oportunidad, el oportuno socorro de poder alcanzar la vida eterna. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos, ¿qué cosa? Ser salvo, si no es en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Entonces necesitamos buscar a Cristo. No dice que los pobres pecaron, no dice que los ricos pecaron, dice todos. Estamos en el mismo barco. No importa el estatus en el que te encuentres. En el mismo barco estamos. Necesitamos a Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente. Oiga, no hay que pagar nada. Escuché un solo amén. No hay que pagar nada. La justificación es gratuita por la sangre de Cristo Jesús. Él es el que vino a redimirnos. Él se entregó para que usted no sufra.
Él se entregó para que usted viva. Él murió para que usted viva. Y resucitó para que usted esté seguro de la vida eterna. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Jesús es la justicia de Dios. Porque si usted no acepta a Jesús, entonces ya será juzgado. Y si no lo aceptó, la palabra dice que se va a perder. No lo digo yo, ¿lo dice qué cosa? La palabra de Dios. Pero si usted acepta a Cristo Jesús, que es la justicia de Dios, Él es el que lo justifica y lo presenta como apto delante del Padre. Cristo es aquella piedra preciosa que cuando la gloria de Dios llega donde Él está, ilumina y salen destellos de luz hermosos. Y entonces somos justificados. Es la gracia de Cristo la que nos justifica a nosotros. Su sacrificio es válido para que usted y yo podamos tener la salvación y por ende la vida eterna. Isaías 53, 6 al 9 dice: algunos de nosotros nos descarriamos como oveja. ¿Cómo dice? Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como oveja. Cada cual se apartó por su propio camino. ¿Será que estamos viviendo así en estos días? ¿Será que los seres humanos estamos tan ocupados en nuestros propios quehaceres que no tenemos tiempo ni siquiera para dedicarle un momentico a Cristo Jesús? Dice que nosotros somos transformados por lo que contemplamos, ¿verdad? Yo no sé lo que estamos contemplando, pero dice que somos transformados por lo que contemplamos. Lo que usted pasa tiempo mirando, a eso se va a parecer. Es por eso que usted puede caminar en la calle y aunque usted no tiene un letrero en la espalda que dice de dónde usted viene, hay personas que se le han acercado y le han preguntado: ¿usted es cristiano? ¿Le ha pasado eso a ustedes? A ver, o soy yo el único raro en el grupo, vamos a ver. ¿Le ha pasado eso, verdad que sí? ¿Y cómo se siente usted? Bueno, si está orgulloso de ser cristiano, se siente orgulloso. Pero si anda con la Biblia escondidita por allí, entonces como que se asusta. ¿Y qué hice? ¿Y qué pasó? Pero es un privilegio, ¿verdad? Que por el simple hecho de verlo, su proceder, la forma de hablar, las personas entiendan que usted es diferente. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ya usted no tiene que estar cargando con el pecado. Esas son buenas nuevas. Usted no tiene que cargar con el pecado. Ese problema déjeselo a Cristo Jesús. Él es el único que puede tomarlo, limpiarlo a usted, dejar que la ira de Dios descienda, consuma el holocausto y Jesús puede seguir viviendo. Pero si la ira de Dios cae sobre Wilman Polanco, créanme, se acabó el problema. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por justicia fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ustedes saben, al estudiar la historia, ¿verdad?, de Cristo Jesús, cuando fue llevado al juicio. El juicio, en primer lugar, que se le hizo no fue un juicio normal. O sea, no fue justo. Así que no podía ser un juicio. Lo llevaron de noche cuando la ley prohibía que llevaran a alguien de noche a un juicio. Se reunieron en el patio, no en el palacio.
Y allí trataron de quedar de acuerdo para entramparlo y matarlo. Y aún así Jesús mantuvo la boca cerrada, porque él entendía lo que él estaba haciendo. Aunque aquellos trasquiladores que le iban a quitar la vida no entendían a quién tenían delante de sus ojos, porque estaban cegados por el pecado en el cual estaban viviendo. Dice en Mensaje Selecto, la página 77, escrito en 1899, este capítulo debiera ser estudiado. Presenta a Cristo, está hablando de Isaías 53, presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que están enaltecidos por el orgullo, cuyas almas están llenas de vanidad, debieran contemplar este cuadro de su Redentor y humillarse en el polvo. El capítulo entero debe de aprenderse de memoria, dice allí. Su influencia subyugará y humillará el alma, contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. Cuando usted y yo contemplamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mientras más contemplamos ese sacrificio, más humilde seremos. Un cristiano no anda de orgulloso por ahí, echándosela que yo tengo más que este, ando en el mejor vehículo que este. Eso no es de cristiano. Una persona que anda haciendo eso, el corazón no ha recibido al Espíritu de Dios. Eso es lo que me dice la palabra. Un cristiano es una persona ¿cómo? Humilde. Y aquellos humildes, Dios lo va a exaltar. Porque si usted se humilla aquí en la tierra, dice que Jehová lo va a exaltar. Y óigame, yo quiero que Jehová me exalte. Yo no le quiero quitar el lugar a Jehová. Yo quiero que sea Él que me exalte. Jesús murió como un criminal en la cruz del Calvario. Dice el deseado de toda la gente, el capítulo 78 en la página 690. Y como vinieron al lugar que se llamaba de las Calaveras, les crucificaron allí. Para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Los que han estudiado lo del santuario entienden el concepto de lo que aquí se está presentando. Jesús murió fuera de la ciudad, lo que le llamamos el atrio. Allí era donde era sacrificado el cordero. Así que Jesús, presentándose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en aquel lugar muriendo como ese cordero para que usted y yo hoy podamos tener la salvación y la vida eterna. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Rebosan de significado las palabras que dicen: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuán profundo fue el sacrificio de Cristo Jesús. Y hoy sigue teniendo el mismo poder que lo tuvo hace 2000 años atrás. Jesús murió, dice, fuera de la ciudad como un criminal. Dice que se hizo maldición para que usted y yo podamos ser bendición. Jesús recibió la maldición del pecado para que usted y yo podamos ser bendecidos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea su nombre. Pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza, soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Porque al hacer eso,
podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán, los cuales somos usted y yo. Alabado sea su nombre. Ahora, después de nosotros entender y conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Será que saldremos de la iglesia de Bellavista ya en esta tarde, verdad? Y dejando lo que la palabra nos dio, seguiremos viviendo, siguiendo el curso de nuestra vida normal. ¿O será que vamos a tomar decisiones de algún cambio en nuestras vidas? Romanos 8:35 al 39 dice: los efectos de recibir la palabra de Dios en el corazón, albergarla allí, ¿qué hace ella con nosotros? Note lo que dijo Pablo. Romanos 8:35 al 39, dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Después de él haber entendido el sacrificio tan grande y maravilloso hecho en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí, ahora Pablo pregunta y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Dice el 37. Antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando usted conoce y entiende el maravilloso sacrificio de Cristo, estas serán las palabras que usted va a expresar y las que yo voy a expresar. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? No hay nada en esta tierra que pueda tener más poder que el amor de Dios. El amor de Dios es el que transforma y cambia las vidas de personas que han vivido sumido en el pecado, ensuciado en el lodo cenagoso del pecado. La sangre de Cristo los limpia, los transforma. Su sacrificio es mayor que cualquier cosa que podamos alcanzar en esta vida. Con su sangre, Jesús escribió en la cruz del Calvario: te amo. Yo quiero hacer un llamado en esta hora, porque no puedo presentar la palabra de Dios y bajar del púlpito sin antes darle la oportunidad a aquellos que con corazones sinceros han venido delante del trono de la gracia buscando el oportuno socorro. Y yo quisiera hacerle un llamado tanto a las visitas como a miembros de la iglesia. Olvídese de quién está predicando, eso no cuenta. Lo que cuenta es la palabra presentada. En esta hora yo vine a presentarle la palabra de Dios, no mis palabras, porque yo no tengo nada que decirle. Yo no tengo nada que ofrecerle. Pero el Dios que inspiró estas palabras, Él es fiel y verdadero. Y Él conoce la profundidad de tu corazón. Él conoce la necesidad que hay allí. Él te conoce antes de que tú fuese formado en el vientre de tu madre. Así que el llamado en esta hora es: quisiera entregarle el corazón a Cristo Jesús. Quisiera decirle en esta hora: Señor, el sacrificio tuyo fue suficiente para que yo hoy entregue mi corazón completamente a ti. Mientras los muchachos cantan, yo voy a esperar a esos valientes, sea uno, dos, tres, como todos puedan venir. El llamado es abierto, tanto miembro como visita en esta mañana.
que quieran decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Ya estoy cansado de vivir mi propia agenda. Yo quiero someterme a la agenda tuya, oh Cristo Jesús. Porque el sacrificio en la cruz fue muy grande y muy costoso, para que ahora yo pueda esconder mi rostro y menospreciarlo. Si tu deseo es decirle al Señor: te entrego mi corazón, te voy a pedir que venga al frente. Yo quiero orar por ti. Alabado sea el nombre de Cristo.
no sé cómo pasaste esta semana pasada, las cosas que hiciste, lo que dejaste de hacer. Tú entiendes y sabes cómo está tu vida. El llamado es venir al frente para orar por ti. Lo único que queremos hacer. En esta hora, el Señor quiere tocar tu corazón y ayudarte a que te pueda deshacer de todas aquellas cargas que durante esa semana tuviste. Hoy es el día de tu salvación. Mañana no se nos ha sido asegurado a ninguno. Hoy es el día de la salvación. ¿Hay alguien más que quisiera venir al frente antes de que oremos? Venga sin miedo, sí mismo, venga. Recuerde que Dios es amor, es lo único que Él quiere darnos, su amor. Alabado es el nombre de Cristo Jesús. Esto no se trata del predicador. Vuelvo y les repito, yo no tengo nada que ofrecerle. Pero Cristo Jesús, quien lo entregó todo en la cruz del Calvario por nosotros, te dice: ven, dame, hijo mío, tu corazón. Porque cuando tú le das el corazón a Cristo, Él es capaz de transformarlo de un corazón de piedra, que es lo que acostumbramos a tener, a un corazón de carne donde su espíritu pueda morar. Ya el tiempo no es más para conflictos y problemas y discusiones. Déjese de eso. Entréguele el corazón a Cristo. Permita que Él pueda ser el que lo transforme por su gracia y su amor. A este mundo no le queda mucho. Y el diablo nos ha engañado con problemas y dificultades. Quizás los hijos están lejos de la iglesia. Quizás el matrimonio está quebrantado. Son trampas del enemigo para que usted no se concentre en la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Dígale no al diablo y sí a Cristo Jesús en esta mañana. Que Él pueda romper las cadenas que nos atan y nos dividen. Que Cristo pueda ser el que nos una en un mismo sentir, como el que hay en el Padre y en el Hijo. Que así lo podamos tener nosotros como iglesia, como visita, como amigo. Podamos unirnos todos. Alabado sea su nombre. Yo me voy a arrodillar y aquellos que puedan me acompañan. Mi Señor y Dios, he aquí su pueblo humillado delante de su presencia, Padre de amor. El lugar más alto que podemos alcanzar es a sus pies. Besar el polvo de sus pies es nuestro anhelo. Señor, cambie, transforme, purifique nuestro corazón. Límpienos por su gracia y su amor. Oh Padre de amor, prepárenos para predicar su evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice su palabra. Señor, el mandato divino que usted dejó antes de irse al cielo fue que fuésemos a predicar el evangelio. Pero estamos tan envueltos en los quehaceres, Señor, en nuestra propia agenda, que nos hemos olvidado del mandato divino. Perdónenos. Padre, aquí están sus hijos. Ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el deseo de predicar el evangelio sea la llama encendida que pueda arder en nuestro ser, oh Dios. Que toda diferencia pueda ser disipada por su gracia. Padre, aquellas personas que han venido a visitarnos, tóquele el corazón de manera tal, oh Dios, que ellos lo puedan entregar completamente a usted. Y así juntos todos podamos llegar a aquel día
cuando Cristo venga en gloria a buscar a su pueblo, podamos llegar todos juntos y allí junto al árbol de la vida, reunidos en esa mañana gloriosa, poder cantar el himno del Cordero y de Moisés. Padre, gracias porque usted bendice la iglesia de Bellavista. Sea con cada uno de nosotros, Señor. Perdone nuestros pecados. Transfórmenos para su honra y su gloria. En el nombre y por los méritos sagrados de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, mi Dios.